Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio, Edgar Pacheco estará abordando la diferencia entre cristianismo y cristiandad y el retorno del dragón. Es decir, el debilitamiento de la influencia del cristianismo bíblico que suele ir acompañado del resurgimiento o expansión de prácticas espirituales oscuras. Una correlación que no solo posee implicaciones teológicas, sino también sociológicas y culturales. Por eso yo te animo a seguir esto con mucha atención los próximos minutos. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Y vamos a hablar de dos cositas para iniciar, ¿no? Cristiandad y cristianismo. Cristiandad y cristianismo son términos kierkegaardianos, ¿no? Søren Kierkegaard, el existencialista luterano, que va a inaugurar justamente esta etapa del cristianismo, del salto al vacío, del salto de fe, para tratar de lidiar con los problemas de la modernidad y el nihilismo. Si voy muy rápido con los términos, díganmelo, no hay ningún problema, yo se los voy dando más lentos, ¿no? La cristiandad como tal vendría siendo ese orden de sociedad que se enraiza socialmente, ¿no? Y le da forma a la vida en comunidad. Entonces, por ejemplo, hablar de un país cristiano no quiere decir que todos sean cristianos o profesen la fe cristiana. Cuando hablamos de un país cristiano, por ejemplo, que Estados Unidos es cristiano, es que está fundado sobre ciertos valores que emanan justamente de una interpretación particular de las escrituras o que emanan directamente fueron fundados por cristianos, etcétera, etcétera. Esa es la cristiandad. Para quien no vaya a pensar que cristiandad es símil de cristianismo, no. La salvación nunca ha sido una cuestión de las masas. Por eso cuando alguien dice, es que nosotros los católicos somos 1.800 millones de católicos, ¿a quién le importa? ¿No? Desde el antiguo pacto la salvación siempre ha sido un remanente. De hecho, Menon Simons tenía una frase, decía, donde quiera que veas esta manada pequeña sufriendo, únete a ella, porque ese es el remanente, ¿no? Y viene de la frase de Jesucristo que dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Pero ese reino se le dio también al pueblo étnico. Bueno. Entonces, la cristiandad se supone que deriva su fuerza del cristianismo. El cristianismo es este cúmulo de personas que viven la fe. Y este cúmulo de personas que viven la fe y que han tenido realmente una interacción salvífica con Cristo, ontológica, existencial, un cambio de rumbo, ¿no? Un cambio de 180 grados de metanoia, de arrepentimiento, pues le da forma a la cristiandad. La primera, la cristiandad, busca establecer un nuevo orden de sociedad, mientras que la segunda no tiene interés en esto. Y aquí es donde nos dividimos de los católicos. Fíjense qué interesante se pone aquí el tema, porque ciertamente nosotros, bueno, por lo menos los evangélicos actuales, no tenemos este tipo de... Déjenme... Caramba. Deme un minutito, aquí está. Nosotros los evangélicos, por lo menos los evangélicos, porque sé que los protestantes también en sus primeros inicios le apostaron a la cristiandad, ¿sí? Los evangélicos no le apuestan a un orden de sociedad. De hecho, los evangélicos son un tanto escapistas. De hecho, la doctrina dispensacionalista y otras doctrinas escatológicas suelen verse como escapistas, derivado de que ya no le apuestan a las diferentes disciplinas de la sociedad para interactuar con ellos. De hecho, si ustedes se fijan en el fenómeno de la política, en el que anda metido Lastra y su papá y todo eso, es un fenómeno nuevo dentro del mundo evangélico, ¿no? De hecho, tan en pininos que son muy ignorantes en la forma en que se meten en la política. Terminan embarrados hasta el copete de basura porque no les enseñan lo que es la política. O sea, ellos simplemente la integran dentro de su vida espiritual y por eso tienes a políticos hablando con terminología espiritualoide, ¿no? Pero que no saben realmente lo que es gestionar, gobernar. Por ejemplo, Aristóteles decía que todo político debería ser filósofo. Imagínese nada más usted, ¿no? Y estos evangélicos modernos que han metido en partidos políticos ni siquiera saben de qué es la vaina, ni siquiera saben citar un texto. Por eso el sionismo evangélico como tal llega a ser peligroso, ¿no? Porque son personas que llegan a fanatizarse con una visión escatológica muy reduccionista y quieren interpretar el mundo a partir de ahí. Ahorita vamos a hablar del dragón, tranquilos, pónganse los lentecitos porque va a estar bueno. Entonces, sí, el catolicismo, a diferencia del mundo evangélico, la verdad es que el catolicismo sí le ha apostado a un orden de sociedad y por eso tenemos dos momentos muy específicos del catolicismo que pueden rastrearse en la historia, ¿no? Tenemos ese momento de Constantino, el edicto de Milán, Teodosio, que vendrá a ser ese movimiento grecorromano, ¿no? La estructura grecorromana aglomerada dentro de la iglesia, estilizada dentro de la iglesia, que le da forma a esos primeros siglos del cristianismo en la Europa que nosotros llamamos Europa Occidental. Después viene el segundo momento con el Sacro Imperio Romano Germánico con Carlomagno, que también va a ser obviamente un parteaguas dentro de la cultura occidental tal como la conocemos. Aquí no hay Talmud, aquí no hay judaísmo, de hecho los judíos muchas veces fueron expulsados, y es cierto. En el protestantismo como tal le va a dar forma a la modernidad, pero ya no como un orden de sociedad cristiano.
va a reinterpretar el asunto de cómo nosotros nos desenvolvemos en la sociedad en cuanto al cristianismo. De hecho, si usted se fija en el capitalismo, ¿no? Que en la visión de Max Weber o como lo deriva de Calvino, está mucho más relacionado con la santificación del trabajo, la santificación del individuo, la relación del individuo con todas las esferas del pensamiento sin la necesidad de imponer al individuo todas estas cosas, ¿no? Que se vivían en la Edad Media, como la Inquisición, tienes que creer esto, te vamos a mochar la cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario que hagamos estas distinciones. ¿Por qué es necesario que hagamos estas distinciones? Porque la cristiandad, ya habiendo definido lo que es cristiandad y lo que es cristianismo, la cristiandad como orden de sociedad pretende crear un mundo. Ojo aquí, porque aquí vamos a hablar de si el dragón está atado o no está atado, si los mileniales tienen razón, o los dispensacionalistas, me voy a meter un poquito ahí, pero la cristiandad como orden de sociedad sí pretende crear un mundo. Por eso cuando hablas con los católicos hispanistas o hablas con los católicos falangistas o los franquistas o los nazis o los fascistas que están vinculados con estos movimientos, o los cristeros, ¿no? Te van a decir, sí, queremos un orden de sociedad, ¿no? Lo cual es imposible. O sea, eso no es posible, primero porque la Biblia no lo permite, porque los cristianos no tienen ni esperan vivir en este mundo caído. O sea, este mundo pasa y sus deseos, el que hace la voluntad de vuestro Padre es el que permanece para siempre. De hecho, nos dice así, nosotros no buscamos aquí ciudad permanente, sino que esperamos la celestial. Pero aquí hay una paradoja, gente, porque no obstante, es inevitable, ¿no? Y paradójico que como cristianos vivamos en la cristiandad si se nos permite. A ver qué va a pasar si algunos de ustedes, siendo cristianos, se les da un pedazo de tierra, pues van a configurar su vida en torno a esos principios cristianos, ¿verdad? Así que citando a Dostoyevsky, que se los dije ahorita en el libro After the Death of God, dice así que en verdad tú mismo pusiste los cimientos para la destrucción de tu reino, ¿eh? Y nadie tiene más culpa por ello. ¿Y qué se te ofrecía? Hay 3 poderes, solo 3 poderes capaces de conquistar y cautivar para siempre la conciencia de estos rebeldes impotentes para su felicidad. El milagro, el misterio y la autoridad. Ahora vas a entender por qué Bonifacio VIII hablaba de las 2 espadas, ¿no? Tú rechazaste los 3 poderes y diste el ejemplo de hacerlo. Esto es lo que decía Salvador Freixedo. Cristianismo y cristiandad es la muerte, se matan mutuamente, ¿no? Se están matando, se están haciendo pedazos, porque entre más se expande la cristiandad, más se expande el secularismo, porque la cristiandad pretende agrupar demasiado, abrazar demasiado, y termina creando en su nido a secularistas que están hartos, como lo dice William Taylor, ¿no? Dice que el secularismo religioso nace justamente del catolicismo, que quiere decirle a la gente qué leer, cómo vivir, cómo actuar, cómo hacer, qué comer. De hecho, la reforma en Zúrich con Zwinglio se da porque no les dejan comer salchichas. Hasta ese grado justamente había abarcado el catolicismo su esfera de pensamiento y se recontrapudre todo, ¿no? Quiero que entiendas entonces que el malestar que existe hoy en la sociedad está de alguna forma justificado y gran parte de la culpa la ha sido la cristiandad. Aunque te suene paradójico. El 8 de abril de 1966 la portada de la revista Time preguntaba, ¿ha muerto Dios? Cuando se publicó esto fue el número más vendido en la historia de la revista. Anunciaban al público un movimiento teológico que estaba abriéndose paso hacia la corriente principal, la llamada teología de la muerte de Dios, que existe hoy, tú la puedes encontrar en muchos autores. Este movimiento teológico es una colección de voces, de perspectivas de teólogos que intentan decirte cómo vivir en la era postcristiana. Vuelvo y repito, según estos autores, el culpable de la secularización, el culpable de la posmodernidad, el culpable de la destrucción ha sido la propia cristiandad, irónicamente, ¿no? Pero irónicamente la cristiandad fue la que mantuvo al demonio a raya. Entonces es una paradoja en la que estamos envueltos y ahorita vas a empezar a entrar de lleno en ella. Así que tranquilo porque esto se va a recontrapudrir. Aquí está el libro que les cité, El fin de los tiempos. Miren, aquí está. Aquí Soloviev dice algunas cosas muy interesantes. Aquí los católicos van a celebrar, se van a poner a gritar de júbilo, porque Soloviev afirmaba, él era ortodoxo ruso, Soloviev afirmaba que la cristiandad tendría 3 grandes momentos, ¿sí? El primero se vivió con Constantino, a la cual él llamó la cristiandad grecorromana. La segunda se vivió con Carlomagno, la cual era la cristiandad romana germánica, el Sacro Imperio Romano Germánico. Y la tercera, decía él, sería la cristiandad rusa, de Rusia. Para Soloviev, Rusia debía cumplir su rol profético en el mundo. Yo no sé si este tío era profeta de verdad, porque lo que está sucediendo hoy con el catolicismo romano parece que le da la razón. ¿Ves? Él decía que Rusia, y estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, gente, Rusia debería en un futuro salvar a Europa y salvar a la cristiandad. Esta es la lectura de Soloviev profética, mientras que los dispensacionalistas dicen que Rusia es Gog y Magog y que tiene que destruir a Israel, ¿no? O sea, fíjense cómo se van encontrando estas posturas respecto a qué va a suceder en los tiempos finales, ¿no? Para Soloviev,
La única forma en que Rusia podía lograr esto, miren lo que dicen, que es una cosa que nosotros le hemos condenado muchísimo a los ortodoxos, es la única forma es abandonando la idolatría del aislamiento. Ahí lo tienes, la idolatría del aislamiento. ¿Por qué? Porque nadie sabe que estos tíos de dónde salieron, qué creen, nada, nada, o sea, ellos viven en sus comunidades autóctonas. Aquí empieza lo interesante. Soloviev creía que en un futuro se celebraría un concilio donde el anticristo uniría a católicos, protestantes y ortodoxos para intentar lograr la unidad del cristianismo. Soloviev, en su obra Rusia y la Iglesia, defendió la necesidad de la unidad de la Iglesia bajo un papa. Esto es impresionante porque él era ortodoxo. Por eso le voy a decir, aquí los católicos van a estar celebrando. Pero él decía que si no se hacía así, el anticristo nos iba a vencer. Eso decía Soloviev, ¿no? La ortodoxia rusa para él había caído bajo el control del Estado, cesaropapismo. Al separarse de Roma, quedó a merced del Estado, mientras que Roma era el Estado. Fíjense, por favor, yo sé que muchos de ustedes no están muy familiarizados quizá con todo este tipo de cosas y lo más cerca que han hecho una lectura geopolítica quizás es desde la Biblia, ¿no? Pero aquí tenemos tres formas que vamos a ver de salir al quite respecto a qué vamos a hacer con el mundo que se está pudriendo mientras las fuerzas demoníacas siguen avanzando. Les dije que aquí los católicos iban a celebrar, pero no celebren tan pronto porque aquí vamos a ver algo muy interesante. Tolstoy, estos son los tres grandes pináculos de la literatura rusa, ¿no? Tolstoy, Dostoyevsky y Soloviev. Y los tres pasan por un momento muy difícil. Recuérdense que Rusia pasó por el momento del comunismo, por las grandes invasiones. Ellos no sufrieron los mismos problemas que tuvo Occidente. Entonces ellos, por ejemplo Tolstoy, ¿no? Que fue condenado a morir, lo mandaron a hacer trabajos en Siberia. De ahí escribe sus grandes elucubraciones existencialistas. Dostoyevsky, un tremendo capo. O sea, cualquiera de ustedes lea a los hermanos Karamazov. Es una locura el libro. Y Soloviev, que escribe mucho sobre el anticristo y sobre la cultura occidental. Estos tres pináculos encuentran una salida al problema que están viviendo. Esto es importante porque muchos jóvenes actualmente ya no se sienten parte de la iglesia, incluidos católicos, incluidos ortodoxos, incluidos mujeres, hombres, sienten que la religión ha perdido el vínculo, ¿sí? Que los puede llevar a vivir una espiritualidad más genuina. Van a la iglesia y dicen, es como que es el mismo cuento, o sea, no le encuentro sentido y por más que se esfuerzan, no hayan qué hacer. Esos son los problemas justamente que vienen derivados del nihilismo, de la muerte de Dios, de la modernidad. Tolstoy superó su nihilismo a través del cristianismo, no a través de la cristiandad. Fíjense cómo empieza el asunto, ¿eh? Tolstoy superó su nihilismo a través del cristianismo, es decir, la conversión genuina, ontológica, existencial, lo que nosotros llamamos la experiencia salvífica. Dostoyevsky lo hizo a través de la figura de Cristo, es decir, a través de la teología. Se puede decir que Tolstoy tiene una experiencia apofática, interiorizada, salvífica, mientras que Dostoyevsky lo encuentra a Cristo a través de la lectura, ¿no? Teológica de los textos. Pero Soloviev le apuesta a la cristiandad. ¿Están entendiendo la diferencia? Mientras Tolstoy y Dostoyevsky se encuentran con Cristo, Soloviev dice, no, la única forma en que podemos salvar al mundo de la depravación, de lo oscuro, del diablo, de todo lo que está sucediendo, es apostándole a la cristiandad. Por eso este tío se termina siendo católico. Se termina siendo católico tratando de ser coherente de que si quieres salvar al mundo necesitas un Estado, un ente político que le pueda hacer frente a la degradación que existe moralmente. Y entonces, cuando Tolstoy y Dostoyevsky van a escuchar las charlas de Soloviev sobre el anticristo y sobre el Mesías, se quedan sorprendidísimos de que un ruso esté hablando a favor justamente del catolicismo. Aquí tengo que ser muy honesto con ustedes. Yo lo he dicho en otras ocasiones. Muchos de ustedes piensan que si nosotros llegamos a decir que si el catolicismo cae, eso no es una buena señal para Occidente, estamos echándole flores al catolicismo y siendo protestantes no le podemos echar flores al catolicismo. No. Lo que pasa es que nosotros hacemos una distinción entre lo que vendría siendo cristianismo y cristiandad. El catolicismo como cristiandad ya echó sus raíces en el tejido social y ya moralizó a la sociedad en un cierto sentido. Pero también la degradación del catolicismo afectaba a la sociedad porque también el sincretismo de muchas culturas donde los católicos y los brujos y los hechiceros se mezclan es un desfase para la sociedad. Pero son parte del problema que viene aparejado de la cristiandad. Así que agárrense porque aquí viene lo bueno. Aquí empieza justamente este asunto. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a ciertas culturas hoy que se llaman católicas, ¿no? Como en México, te vas a dar cuenta de que está empezando a suceder algo, gente. Yo estuve predicando, por ejemplo, aquí en Nuevo León, en una cárcel que se llamaba la cárcel del Topo Chico. Estuve 2 veces predicando ahí. En ese lugar tenían un mono como de 15 metros de la famosa Santa Muerte.
y se le rendía culto y se le prendían veladoras y se llegaron a hacer sacrificios de animales en ese lugar. Esa cárcel la tuvieron que cerrar porque se amotinaba y era un baño de sangre constantemente, ¿no? Bueno, ese culto está creciendo muchísimo, sobre todo en el sur de México, en la zona de Veracruz, de Catemaco. El culto a la Santa Muerte está llegando a muchas zonas desprovistas, no solamente de cultura, sino también está llegando a muchas zonas desprovistas de lo que viene siendo la influencia del cristianismo. Y tú dices, pero ¿qué pasa? ¿Que no es México católico? Aquí es donde empieza el problema. La cristiandad, cuando empieza a perder su poder, la influencia demoníaca empieza justamente a emerger. Y a lo largo de la historia puede observarse esta constante inquietante, ¿no? El debilitamiento de la cristiandad en una región suele ir acompañado del resurgimiento de las prácticas espirituales ocultas. De hecho, quieras o no, tú ya estás participando de esas prácticas ocultas sin que te estés dando cuenta. Y por eso el poder ha menguado en las iglesias. Y por eso muchos que dicen que un avivamiento, no, las iglesias están llenas de pecado, están llenos de blasfemia, están llenos de cosas totalmente contrarias a la fe bíblica. Cosas como la hechicería, el ocultismo, el sincretismo, esta correlación no solo posee implicaciones teológicas, sino también sociológicas y culturales. Y les voy a dar algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, si tú vas a México, aquí en México está creciendo el culto a la llamada Santa Muerte. Se ha expandido en zonas de alta violencia y ausencia pastoral. No solamente ausencia pastoral evangélica, ausencia pastoral católica. Es más, muchas veces esta gente dice profesar el catolicismo. Y a la vez tienen una Santa Muerte. Tienen una Santa Muerte, ¿no?, que es un ídolo, y tienen al lado una Virgen de Guadalupe. Porque el sincretismo ha llegado a tal punto en donde la cristiandad ya perdió totalmente su influencia sobre la persona. Ahora dirás, para eso se necesita la Inquisición. Ese es lo paradójico, ¿no? Que la Inquisición hubiera acabado con ese problema matando a esa persona, haciéndola que se arrepienta a través de torturas. Y este tipo de cosas es lo que la cristiandad logró con los grandes imperios. Pero hoy la Iglesia Católica ya no tiene ese poder. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? La Iglesia Católica, como ente político, como ese gran leviatán que puede ponerle fin a estas cosas, ya no tiene ese poder. Es más, la propia Iglesia Católica está infiltrada de basura, de homosexualidad, de judaísmo, de sionismo, de modernidad, de posmodernismo, de todo tipo de cosas. En Haití, vean la vida de los haitianos. El vudú domina gran parte del imaginario espiritual de ese pobre país debido a una débil consolidación cristiana. Expulsaron a los cristianos, ¿no?, que venían de Gran Bretaña, se quedaron ellos solos. Yo he visto videos de gente comiéndose en Haití. La gente literalmente se queman unos a otros y se comen a pedazos como canibalismo. Vayan a Brasil, el candomblé, la umbanda, el palo mayombe. Resurgen siempre donde el evangelio se mezcla con prácticas esotéricas. ¿Y quién le puede poner un freno a esto? Ya nadie. En la India, la región es popular por el ocultismo, la astrología. Ahí andaba la loca esa que debatió con Agustín Laje bañándose en el Ganges, uno de los ríos más contaminados del mundo, donde echan los cadáveres putrefactos de sus seres queridos porque el Ganges es un río espiritual. Lo que te dice justamente que hay un auge del neopaganismo, el tarot digital, la brujería pop. Hace unos días estaba viendo yo que en uno de los partidos de España, literalmente en la lona, ustedes pueden buscarlo en Google, en la lona pusieron, te vendemos nuestra alma, y pusieron una imagen alusiva a Satanás donde decía, te vendemos nuestra alma para que nos des el triunfo. Esto ya no es ninguna broma. Toda la industria musical que tú consumes, si es que consumes esa música, desde Taylor Swift hasta Justin Timberlake, pasando por, no sé, Rihanna o quien tú quieras, toda esa industria musical ya no tiene ningún tipo de temor en demostrarte justamente que ellos adoran a un ente demoníaco. Y todo esto se va dando justamente por la caída de la cristiandad. No la caída del cristianismo, porque recuerden, cristiandad y cristianismo son dos cosas totalmente distintas. Bien, la influencia del cristianismo en la sociedad mantuvo a raya las fuerzas demoníacas porque el cristianismo creó la cristiandad. Pero al perder su fuerza la cristiandad como estado político, ¿no?, lo que llenaba el cristianismo vuelve a ser ocupado por lo demoníaco. La Iglesia Católica, al volverse cada vez más sincrética, más profana, va perdiendo su influencia sobre la sociedad. A ello se suma que la secularización pone el clavo final a la Iglesia y así entonces emerge paulatinamente la oscuridad. Y vas a decir, ¿y los evangélicos? Los evangélicos no le apostamos a un orden de sociedad. Los evangélicos no nos involucramos en política. Los evangélicos no nos interesan estas cosas. Es más, nosotros yo he escuchado gente que viene a mi live y dice que yo soy un tonto, ¿no?, porque yo no cito la Biblia, porque yo me pongo a hablar de filosofía o sociología. A ese nivel llega a estar incluso a veces el conocimiento de algunos evangélicos. Y esto es verdad. Esto es verdad. O sea, nosotros no estamos apostándole a un orden de sociedad. Por eso hay una gran diferencia entre lo que viene siendo el mundo evangélico actual y lo que venían siendo los principales movimientos protestantes. Por eso tienes a Lutero creando un orden de sociedad en Alemania, en Berlín. Tienes a Calvino creando un orden de sociedad en Ginebra. Tienes a Zurich con Zwinglio creando un orden de sociedad.
y empiezan los movimientos anabaptistas, ¿no? Que Engels va a enarbolar. Engels, tú sabes que es uno de los creadores del marxismo. Engels va a decir, por ejemplo, que los movimientos de Thomas Müntzer van a reflejar mucho el espíritu del comunismo. ¿Por qué? Porque estos tíos se rebelan justamente contra el orden establecido. Y por supuesto el evangélico hoy se rebela contra el orden establecido en el sentido de que es escapista y le apuesta a un orden totalmente escapista en el sentido de que vamos a apostarle allá al Estado de 1948 como reloj profético para irnos ya todos de aquí. Eso no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que eso a la larga tiene que tener una consecuencia y la consecuencia es que el mal empieza a emerger. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el amilenialismo? Bueno, yo me he resistido mucho tiempo, escuchen bien, a creer la idea de que el dragón pudiese estar atado, o de que el diablo pudiese estar atado, o que la fuerza demoníaca de Satanás pudiese haber menguado con la venida de Cristo. Me negaba a creer que esta visión amilenialista fuera concisa, pero he estado analizando de verdad y me parece que es precisa en cuanto a lo que creían los padres, los reformadores, y en cuanto a lo que vemos con la Escritura y con esta lectura que yo estoy haciendo. Y ya lo vas a ver, te lo voy a ir mostrando. Te lo voy a ir mostrando. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 2 al 3. Ahí lo tienes, ¿no? Este es un texto muy conocido, lo hemos leído una y otra vez. Dice, prendió al dragón y lo ató por 1000 años para que no engañase más a las naciones. Es un texto, por supuesto, que los amilenialistas usan y los dispensacionalistas se burlan y dicen, no, que tiene la cola muy larga, que lo ataron pero anda haciendo daño. Yo creo que no se ha entendido muy bien del todo en qué sentido esta entidad demoníaca ha perdido su poder o ha sido debilitado con el advenimiento de la iglesia y de la cristiandad. ¿Sí? Esto no significa, por lo menos en la mente de la milenialista, que Satanás no actúe en absoluto, sino que ya no puede impedir la expansión del evangelio a los gentiles, a las naciones. Antes el mundo entero yacía en tinieblas, como dice Efesios capítulo 2. Existía la magia, existía la hechicería, existían todos estos movimientos y nadie podía ponerles freno. Hasta el punto de que Pablo, por ejemplo, va caminando y una mujer con un espíritu se la atraviesa y le dice, estos hombres predican, ¿no? un evangelio. O sea, era tan normal las posesiones, era tan normal todo este tipo de cosas que la gente estaba acostumbrada a interactuar con los famosos númenes. Si todo tenía un espíritu y te protegías con eso, con talismanes, te protegías con dioses, invocando esto, invocando aquello. ¿Por qué? Porque así funcionaba el mundo antiguo. Desde Pentecostés, con el advenimiento del Espíritu Santo, las naciones están siendo discipuladas. ¿Y qué es lo primero que hacen la gente que abandona estas prácticas, que cree en Cristo? Abandona justamente esto. Entonces quiere decir que irrumpió en la escena del mundo un poder tan grande, ¿sí?, que lo que hizo es que ató a este ente maléfico, le quitó su poder, lo exhibió y le transfirió un poder tan monumental a la iglesia para que la iglesia pueda extenderse sobre todo el mundo sin que ninguna fuerza demoníaca le pueda hacer frente. Caramba, y entonces ¿por qué estamos viendo tanta influencia hoy demoníaca que surge nuevamente? Porque la iglesia está perdiendo nuevamente su influencia en la esfera social y está perdiendo justamente su influencia en la sociedad. Entonces vas a ver que no es tan descabellado como piensas. Mira, Lucas capítulo 10, versículo 18. Cuando Jesús manda a los 70, ellos regresan con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ve tú y lee el Talmud para que veas cómo los judíos hablaban de la sujeción de los demonios. Eran conjuros mágicos, sigilos, talismanes. Y entonces Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mira, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les va a hacer daño. Entonces, por supuesto que aquí vemos, les guste o no les guste a los dispensacionalistas, que la primera venida de Cristo era un golpe directo al dominio espiritual de Satanás. De hecho, ahorita les voy a mostrar algunas cosas muy interesantes. El reino de Dios irrumpió en la escena, irrumpió en nuestro tiempo, y la caída de Satanás en ese momento era presente, activa, no era futura, no es como que en el futuro va a ser atado, no, ya estaba en ese momento siendo derrotado por las fuerzas de la iglesia. Y cuando los apóstoles predicaban, si alguno de estos espíritus se levantaba, ¿sí?, a tratar de hacerle frente, no podía, porque Jesucristo ató al hombre fuerte, que era justamente esta entidad demoníaca. Y todo esto nos lo ofrecen las Escrituras. ¿Sí? Por ejemplo, Mateo 12, 28, 29, el atado del hombre fuerte. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Cómo puede entrar alguien a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? ¿Qué nos dice? Pues que atar a Satanás presea la liberación espiritual de los pueblos. Y Jesús ya lo estaba haciendo en su primera venida. Por tanto, el atar de Apocalipsis 20 no se refiere a un futuro distante. Ya inició con la venida de Cristo. Hermano, entonces, ¿por qué estamos viendo tanta influencia hoy demoníaca en la música, en el cine, en la sociedad? Justamente porque estamos viendo ya la pérdida de ese poder espiritual de convicción, de conversión del cristianismo, no de la cristiandad. La cristiandad sigue al cristianismo.
sin cristiandad no se le puede hacer frente a esto en la esfera política. El cristianismo no puede crear un estado político porque el único que lo creó fue justamente la Iglesia Católica, como decía Soloviev, la Iglesia Católica greco-romana, la Iglesia Católica romano-germánica y la rusa, pero la rusa está aislada. Ahora el único estado político al cual apuestan los evangélicos es Israel, y Israel es un estado talmúdico. ¿Te estás dando cuenta? La cristiandad sigue al cristianismo. El cristianismo no le apuesta ya a una cristiandad, pues todo se derrumba. Ahora, tú dices, ¿y la Iglesia Católica qué está haciendo? Nada. La Iglesia Católica anda besándose con musulmanes, con judíos. La Iglesia Católica metió a la Pachamama literalmente a la Basílica de San Pedro. Lo cual te demuestra que el sincretismo ha venido no solamente a poner en jaque a la cristiandad, sino el propio cristianismo, porque el remanente como tal empieza a ser perseguido. Ahí lo tienes. Juan capítulo 12, versículo 31. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esta era una victoria judicial. Los términos son judiciales. Anticipan que culmina en la cruz. En la cruz este tío va a ser derrotado. Esta entidad demoníaca va a ser derrotada. El diablo va a perder su derecho legal sobre las almas. De hecho, vamos a ver nosotros en el libro en la carta de, no recuerdo si es donde se pelean por el cuerpo de Moisés. Alguien se me puede... F.F. Bruce dice ahí que eso habla justamente en un término judicial. La victoria ya estaba dada en Cristo. La victoria estaba dada en Cristo. Entonces el diablo pierde el derecho legal sobre las almas. Un cristiano, para quien se esté preguntando, no puede ser poseído por un demonio, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y donde está el Espíritu de Dios no va a estar el Espíritu del diablo. Entonces, todas estas cosas demuestran justamente que la iglesia irrumpió con muchísimo poder en la sociedad, liberando a las almas de la esclavitud, justamente esta entidad demoníaca que los tenía atados. Hay mucha gente hoy en las iglesias que sin duda pueden estar endemoniados, pueden tener espíritus demoníacos. ¿Por qué? Porque forman parte de la cristiandad, no del cristianismo. Judas, gracias. Forman parte de la cristiandad, no del cristianismo. Al formar parte de la cristiandad, como muchos católicos, ellos simplemente le apuestan al orden de la sociedad, ¿no? Mi iglesia ya hizo esto y que ya declaró, sí, pero tu iglesia no tiene ningún poder sobre la sociedad. Lo único que nos queda es el cristianismo, que es la conversión, la experiencia radical, para que el Espíritu de Dios nos selle y entonces nosotros tengamos parte con los escogidos. Pero ¿qué pasa si no ha pasado eso? ¿Quién te va a proteger de las fuerzas demoníacas que están emergiendo? Nadie. Y por eso todas estas cosas que se van desarrollando en la Edad Media, que el agua bendita, que los sacramentales, que las oraciones, los apóstoles no hacían esas payasadas. Porque cuando el evangelio vino con poder, y Pablo lo dijo a los corintios, ¿no? Yo les predico, a ver, ¿cómo les prediqué el evangelio? El evangelio llegó a ustedes ¿cómo? El que hace milagros entre vosotros, dice Gálatas, ¿cómo los hace? Por medio del Espíritu, por la carne, por las obras de la ley, por el Espíritu. Llegó a ellos por el poder del Espíritu Santo. Porque el poder de Dios estaba ya en acción. Y esto fue transmitido a la iglesia. ¿Y por qué empezó a suceder todo esto? Que el rosario para echar fuera demonios, y que el agua bendita, y que el escapulario, todas estas payasadas empezaron a surgir justamente por el decaimiento de lo que es el cristianismo y el poder que tienen los creyentes. Empezó a surgir justamente toda la superchería de la cristiandad. La cristiandad como orden de sociedad, pues no sabe de lo que es justamente la catarsis existencial ontológica de la conversión. ¿Lo tienen? Un cristiano no puede ser poseído por demonios, eso está mal. Un cristiano puede ser oprimido, de hecho se nos manda que resistamos al diablo. Y resistir al diablo no quiere decir que vamos a andar echándole aceite, como hacen muchos locos, ¿no? Echando aceite en los helicópteros y dándole vueltas a los lugares y todas esas tonterías que se han inventado en la supuesta neoguerra pentecostal. Todas esas cosas forman parte de la superchería de un pueblo que ha perdido el poder. Tú no necesitas hacer ninguna de estas payasadas porque se te ha dado ese poder en la conversión. Pero la razón por la cual tienes que hacer todas estas payasadas es porque no hay poder. Y entonces transfieres, es como cuando nosotros decimos, el Espíritu Santo está aquí porque hay luces, ¿no? Transfieres lo espiritual a lo material. Y entonces, ¿qué tienes? Que los exorcistas, que el rosario, que el sacramental. Todo eso se fue inventando en la Edad Media. Tú no vas a ver encontrar eso, nada de eso en la Biblia. Porque los apóstoles tenían poder real. Y los primeros discípulos tenían poder y la iglesia tenía poder. Entonces, un cristiano no puede ser poseído. No puede ser poseído, porque si ya hubo un cambio ontológico existencial donde el Espíritu Santo lo selló y es parte de los escogidos y está sentado en los lugares celestiales, ¿qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? No puede haber ahí un espíritu demoníaco. ¿Cómo existe un espíritu demoníaco donde está habitando el Espíritu de Dios? Yo veo que este señor, miren, me lleva mucho a la contraria. O sea, cualquier cosa que yo digo, aunque no tenga la razón, como que viene a fuerzas a querer meter su cizaña y dice, hay cristianos con lucha, ¿acaso no son espíritus inmundos? Lo voy a expulsar de este canal porque creo que es una persona muy obstinada y terca, ¿no? Y por eso este tipo de tíos terminan creyendo muchas tonterías, ¿no? Vuelvo y repito, nada tiene que ver el templo de Dios y el templo de los ídolos, nosotros somos templo de Dios. Bien, vamos a continuar.
Pero ¿qué les estoy demostrando? Que en efecto la Biblia ofrece abundante evidencia de que Satanás fue perdiendo paulatinamente su poder desde el primer advenimiento de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y habiendo despojado a los poderes y a las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él en la cruz. Esto habla en términos totalmente judiciales de una guerra. Es lo que se hacía con las... Vayan ustedes a investigar lo que se hizo en 1945, cuando los alemanes fueron derrotados por los rusos en la última batalla, ¿no? Ahí en Stalingrado. Los exhibieron haciéndolos marchar públicamente por la plaza de Moscú. De hecho, los rusos celebran cada año eso que se llama la Gran Batalla, ¿no? Bueno, estos son los términos en los que se trataba justamente a aquellos que caían presa del rival. El lenguaje es militar, el lenguaje es legal. Satanás nos está diciendo desde la primera venida fue desarmado, fue humillado, fue exhibido. No fue destruido totalmente, pero fue desactivado en su rol acusador, en su rol de dominar a las naciones. No tiene ese poder, y la cristiandad es el ejemplo de eso, porque si Satanás hubiera tenido ese poder no hubiera nacido el Sacro Imperio Romano Germánico. Si Satanás hubiera tenido ese poder no hubiera nacido la iglesia bizantina, la iglesia de Jerusalén. Si Satanás hubiera tenido ese poder no hubiera nacido muchos de los movimientos de la cristiandad. La única razón por la cual el cristianismo, la cristiandad siguió al cristianismo es justamente por eso, porque echaron mano del poder que se tenía y lo implementaron en la esfera pública, que es la esfera del Estado, ¿no? En Romanos capítulo 16, versículo 20 dice: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aún en la lucha, porque estamos en la lucha, aún en la lucha, la iglesia ya participa en la derrota progresiva del diablo. Y ese verbo aplastar no es un futuro escatológico lejano. Es inminente, es progresivo. Los cristianos ya son parte activa del triunfo. Tú lees, por ejemplo, Mero Cristianismo de C.S. Lewis. Y Mero Cristianismo de C.S. Lewis hace una metáfora muy interesante de la guerra. Por ejemplo, cuando se tomó en el día de la Omaha Beach, que fueron las islas que tomaron los aliados, ahí Alemania perdió la guerra. El desembarco en Normandía, el día D. El día que se desembarcó en Normandía y que lograron tomar las islas de Francia, ese día Alemania perdió la guerra. Ya estaba perdida, seguía luchando, por supuesto, pero ya había perdido la guerra, porque había abierto otro frente. Ya no podía lidiar con tres frentes. Es algo muy similar a lo que dice C.S. Lewis. En este momento, Satanás ya perdió la guerra, pero seguimos luchando en medio de ella, lo cual demuestra justamente que esta idea de que Satanás ha sido atado, esta idea de que Satanás está inhabilitado, no es ajena al texto bíblico. De hecho, es muy cercana al texto bíblico. Y todos estos textos demuestran que, en efecto, Satanás está inhabilitado. Bueno, entonces, ¿pero por qué está emergiendo esta oscuridad nuevamente, hermano? Es a lo que quiero ir. Esto es una señal de que poco a poco estamos acercándonos al final, gente. Por eso yo les dije, y no se los digo en broma, la caída de la Iglesia Católica como tal, como institución, ¿no? De romper con 2000 años de tradición moral, donde le pone frente a la homosexualidad, que es uno de los pecados que siempre existió en todas las sociedades, pero que nunca habían escalado jurídicamente hasta que lo formalizaron como parte de los matrimonios, ¿no? Que el Estado procura. Eso nunca había sucedido. Tú vas a encontrar homosexualidad en Grecia, vas a encontrar homosexuales en Roma, en la cultura de Mesopotamia, en todas partes, pero siempre los vas a encontrar limitados. ¿Por qué? Porque todos ellos entendían que ese pecado en especial, si se le abría la puerta, llevaba a la degradación moral. Y quieras o no, las sociedades han buscado como una suerte de control moral sobre los demás, a pesar de que también en el ámbito religioso han sido muy abiertos, irónicamente, ¿no? ¿Por qué entonces nos debería preocupar la caída de la Iglesia Católica? La caída de la Iglesia Católica nos debería preocupar porque ya no hay entonces fuerza política, ya no hay cristiandad que pueda frenar lo que fue frenado por 1500 años, 1700 años. Esta era la interpretación que tuvieron la mayoría de los padres de la Iglesia respecto a qué era lo que detenía la aparición del hombre de pecado. Y era justamente Roma, el poder político, porque el poder político nos libra de la anarquía, y la anarquía es contraria justamente al orden, y el orden es establecido por Dios. Por eso en Romanos 13 se nos dice que es servidor de Dios para implementar el miedo sobre aquellos que hacen el mal. Y por eso tú vas a ver películas como La Purga, donde ya se empieza a hacer ese jueguito, ¿no? De qué pasa si te quedaras sin leyes. Si te quedas sin leyes, va a suceder lo que dijo Hobbes en su libro El Leviatán. En el libro de Hobbes, en El Leviatán, dice que el hombre es el lobo del hombre. Es decir, nosotros los seres humanos no nos caemos bien, gente.
Es decir, las lecturas sociales que nosotros tenemos a veces son muy simplistas. Los seres humanos tenemos una visión muy reducida del mundo. El mundo para nosotros no es el chino que está allá, ni tampoco es el africano. Por eso muchos de ustedes, incluyéndome, no sentimos ningún tipo de empatía por las cosas que suceden en el mundo, aunque podamos ser hipócritas y decir, ay, sí, pobrecito el mundo. No es cierto. Deberíamos, si nosotros crecemos en el amor, por eso tenemos que crecer cada vez más en el amor, empatizar con el mundo tal como empatizó Dios, que lo amó tanto, que envió a su Hijo. Pero el mundo es muy reducido para el ser humano. Es más, el ser humano no está habilitado para interactuar con más de 150 personas. No estamos habilitados para eso. Nuestro cerebro no puede con eso. No podemos interactuar con más de 150 personas. Por eso las comunidades tribales siempre tenían que tener un orden, porque entre más creces, más se vuelve problemático. Por eso en el Leviatán de Job se habla de crear un Estado, ya van a entrar Rousseau y el contrato social y las revoluciones francesas, etcétera, etcétera, para hablar de crear un monstruo literalmente para controlar estos lobos, porque ya la Iglesia Católica ya no los controla. Ah, ¿lo estás entendiendo? ¿La Iglesia Católica los controlaba? Sí, la Iglesia Católica los controlaba. ¿Estás diciendo que la Inquisición estuvo bien? Jamás. No estoy diciendo que la Inquisición estuvo bien. Estoy diciendo que hubo un orden de sociedad que derivó del cristianismo, que se llamó cristiandad, que es como dice Soloviev, y esa cristiandad, bien o mal, le puso freno a todas las cosas malas que surgían en el mundo donde vivían los cristianos. Por eso, cuando tú dices, fueron antisemitas y perseguidos, hay que hacer una lectura desde el contexto en el que se dio. Porque justamente, si la sociedad que queremos viene derivada del cristianismo, ¿no? Pues obviamente no vamos a querer brujos, ni hechiceros, ni prostitutas, y vas a tú a leer cómo vivían los calvinistas en Ginebra y te vas a asustar. Vas a decir, caramba, y Calvino hacía vivir hacia la gente, pero ¿por qué te sorprendes? Si ellos eran cristianos y estaban viviendo en un contexto donde iba a regir el cristianismo, ¿cómo querías que vivieran? ¿Llenos de brujos y adivinos, de hechiceros? ¿Ah? O en Alemania, si le estás apostando a un orden de sociedad, no es de sorprenderse entonces que Lutero se va a enojar con los campesinos y a decir, estos tíos quieren romper el orden de sociedad cristiano que nosotros tenemos, y se va a lanzar contra ellos. Es exactamente lo mismo que hace la Iglesia Católica. Ya nadie hace eso. La cristiandad como tal ya no tiene esa fuerza. Vamos a ver, ¿cuándo fue la última vez que el Papa convocó a los católicos para hacerle frente a todo este tipo de cosas que están sucediendo? Nunca. ¿Ya no? ¿Y para qué sirve el catolicismo? Yo no sé. El catolicismo ahí está como la evidencia de que la cristiandad ha caído. Ahora, cristiandad y cristianismo son dos cosas totalmente distintas. La cristiandad, es una buena apreciación, José Mudí, cultural. El cristianismo es la vida, ¿no? Religiosa, el cambio existencial, la conversión. Ahora, en la Biblia nunca se habla de cristiandad, siempre se habla de remanente. Por eso yo no sé cómo los católicos pueden vivir tan tranquilos diciendo, somos 1.800 millones de católicos. Caramba, eso es cristiandad. Si hasta la Biblia dice, no todos los que se descienden de Israel son Israel. Siempre ha sido un remanente. ¿Y qué hacemos entonces, hermano Edgar? ¿Nos volvemos menonitas todos y nos apartamos? Es que no es la solución, por eso hay una paradoja aquí. Por eso Salvador Fricho decía, cristiandad y cristianismo siempre se van a matar. Es inevitable. Mira, si yo empiezo a hacer una crítica a la institucionalidad, ¿no? A la institución, empiezo una crítica a las asambleas de Dios, no me gusta la institución, voy a terminar creando otra institución. Si yo me congrego en mi casa, ¿no? Y viene otra persona, y luego otra, y luego otra, y luego vamos a ser 50 personas, en algún momento le vamos a poner reglas, vamos a construir otra vez la institución. Es la paradoja del cristianismo y la cristiandad. Es la paradoja de estar en este mundo. Esa es la paradoja de este mundo. Obviamente los católicos van a tener que justificar la cristiandad y todas las locuras que ha hecho. Por eso cuando hablamos del catolicismo, el catolicismo no sabe dónde meter la cabeza porque tuvieron papas asesinos, fornicarios, furros, perseguidores, porque ellos le apostaron a la cristiandad. Y los evangélicos decimos, ¿pero cómo? Porque nosotros no le hemos apostado a la cristiandad. Nosotros preferimos ser peregrinos en este mundo y saber que el mundo se está pudriendo, que crear un mundo donde tengamos que mancharnos las manos de sangre para crear un supuesto Estado cristiano. ¿Ya lo vas entendiendo? Entonces, lo que estoy tratando de decir con esto es que entiendas al católico. Cuando tú escuchas, por ejemplo, a Barrabasi, ¿no? Diciendo que los cristeros, o escuchas a todos esos locos hispanistas, entiendes ahora que la lectura de ellas es desde la cristiandad, no desde el cristianismo. Por eso a mí, la defensa del sionismo evangélico me parece aberrante, porque vas a tener personas que van a decir, ¿y a quién quieres que desaparezca, Palestina o Israel? Porque hay un compromiso ya sobre la cristiandad, o sobre el Estado político, o sobre la forma de vida. Estamos atrapados. Ahora entiendes por qué está la diferencia entre Tolstoy, Dostoyevsky y Soloviev, y por qué todos se sorprendieron cuando Soloviev se terminó haciendo católico, porque Soloviev trata de ser coherente. Soloviev decía, y lo está diciendo en el siglo XVIII y XIX, dice, Occidente es una prostituta, Occidente se va a corromper, Occidente se va a vender al anticristo. Pero la única forma
de combatir esto es apostándole a un leviatán, apostándole a un gran estado, que es lo que decía Hobbes. Entonces yo me hago papista, para que por lo menos yo muera coherente, ¿no? Apostándole a un gran estado que intente hacerle frente. ¿Y qué pensaría Soloviev ahorita del catolicismo? ¿Qué pensaría? Se rasgaría las vestiduras si se diera cuenta que el Papa Francisco, con el Tucho Fernández, que es un tremendo maricón, pues terminó validando, rompiendo con los 1000 años de tradición. Entonces quiero que se den cuenta que no es ajeno al texto realmente, que en efecto Satanás fue inhabilitado, fue atado, que Satanás perdió totalmente su función como la tenía en los tiempos antes de la venida de Cristo, y que en efecto él fue derrotado. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y de sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular, fíjense cómo está ahí el texto, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Aquí habla de una derrota. La muerte ya no tiene el mismo dominio espiritual sobre el creyente. Satanás pierde su arma principal, que es el miedo a la muerte. Si no hubiera miedo a la muerte en los ciudadanos que tienen este sentido de trascendencia, este sensus divinitatis, tendríamos suicidios en masa. Pero la gente tiene miedo a la muerte porque la gente tiene un sentido de trascendencia, saben que hay algo más allá. Y ese miedo a la muerte es sobre el cual Satanás yergue justamente su imperio, ¿no? Los tiene atados a la servidumbre, por eso son religiosos, por eso terminan adorando ídolos. Y este miedo a la muerte en el cristiano ya no pesa, porque Jesucristo la vence con la resurrección. Por eso la resurrección de Cristo es la victoria final contra Satanás. El creyente ya ni siquiera tiene miedo a la muerte. Por eso tiene los grandes testimonios de Policarpo, que dice: por 80 años he servido al Señor, ¿cómo crees que lo voy a negar? Porque me amenazas con fuego, ¿no? Córtame la cabeza, haz lo que quieras, porque ya hemos vencido por medio de Cristo. Todavía no vemos la victoria final, pero ya en nosotros está operando justamente el espíritu de la resurrección, el que levantó a Jesucristo entre los muertos. Ahora, ¿se han fijado lo que está haciendo, por ejemplo, Polonia? ¿Se han fijado, por ejemplo, lo que está haciendo Hungría? Dicen, le están apostando al cristianismo. No, no es cierto. No están apostando al cristianismo. Esa gente, la mayoría de ellos, no son conversos al cristianismo como se entiende justamente en los evangelios. Una conversión, un cambio ontológico existencial, un cambio de rumbo, una metanoia. No es cierto. Le están apostando a la cristiandad. Le están apostando a la cristiandad. Están uniéndose bajo el baluarte de la cristiandad. Entonces nos vamos a ir allá a Polonia y nos vamos a ir allá con Erdogan o con Víctor Orbán. Está destinado a fracasar. ¿Por qué? Porque ellos forman parte de un mundo globalizado. ¿Sabes que ellos no pueden hacer ningún tipo de frente porque no tienen ni el poder militar, ni el poder político, ni la influencia espiritual que llegaron a tener los imperios merovingios, el imperio romano germánico, el imperio bizantino? No la tienen. Son simples estados que están ahí reculando contra el globalismo, pero que van a caer. Van a caer. Pero entonces se les hace a ustedes que no está en el texto. Está en el texto. Y a todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios. Miren lo que dice: y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hemos vencido a Satanás. El cristianismo vence a Satanás, ¿sí? El poder del creyente supera al poder del maligno. Satanás no tiene más poder que ningún creyente. Hay oposición, por supuesto. De hecho, se nos llama a que estemos siempre firmes, que estemos siempre atentos, porque este tipo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y Pablo dice, por ejemplo, cuando estuvo preso, estuvo ese león en la cárcel, ¿no? Ahí con él, tentándolo. Pero esto no tendría sentido si Satanás fuera el dueño absoluto del siglo presente. Satanás no es el dueño absoluto. Satanás fue derrotado, Satanás está atado, Satanás está limitado. Entonces, cuando yo escucho a los amileniales decir que Satanás está limitado y que vemos en una época de prosperidad en el sentido espiritual, digo, tiene mucho sentido. Porque si no, no hubiera existido la cristiandad, caramba. Tiene mucho sentido, porque si no, no hubieran existido el fin de los imperios paganos, el fin de la mayoría de los oráculos que se consultaban, como el de Delfos. Tiene sentido, por supuesto. Porque no es como que de la nada, de la noche a la mañana surgió la cristiandad y se echó raíces políticas. No, esto se construyó, papá. Esto se construyó sobre una base. ¿Ya lo vas entendiendo? Vamos a continuar. Mira, por ejemplo, acá tengo 1 Juan 5:18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Entonces ahora todos aquellos que hemos nacido de Dios no estamos bajo el poder directo del pecado. Somos tentados, y muchas veces ni siquiera somos tentados por Satanás, somos tentados por nuestra propia concupiscencia que interactúa con los elementos de este mundo, ¿no? Pero aquí evidentemente hay una restricción que Dios le pone al diablo. Y deberías estar contento, porque muchas veces la superstición que se da en las iglesias neopentecostales con la guerra espiritual eleva al diablo a un nivel que la Biblia no se lo da. Aquí hay una restricción evidente que Dios le puso a Satanás con el poder del cristianismo. El diablo es enemigo, pero no es soberano. ¿Cómo va a ser soberano? Nosotros le hemos vencido, hay un sello espiritual que tenemos, el Espíritu Santo mora en nosotros.
Y todas estas son las evidencias de que todo esto inicia justamente con el advenimiento y la fuerza de la iglesia. Mira lo que sucedió, por ejemplo, cuando Pablo predicaba, cuando llega a Éfeso. Hechos capítulo 19, versículo 18, dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y mira lo que hacía. Y los que practicaban la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y cuando se hizo la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Esto es cristianismo. Esto es cristianismo. De aquí va a surgir inevitablemente la cristiandad. La cristiandad es el orden social que deriva de cristianos que viven en una sociedad. Pero ¿sabes cuál fue el problema? El problema, mis queridos hermanos, es que la cristiandad como tal, vuelvo y repito, es paradójica. Porque la cristiandad aprisiona. Y entre más aprisionas, más va a haber la persona que se te va a revelar, porque eso está tipificado también en la ley. Yo no sabría qué es codiciar si la ley no dijera no codiciarás. Si tú me dices esto no lo vas a hacer, no va a faltar uno que te diga yo lo voy a hacer. De hecho, la ilustración, el humanismo, la modernidad es una revelación total contra todo ese yugo que la iglesia tenía sobre Europa. Por eso apenas les quitas el yugo, te surge un Sartre, te surge un Camus, te surge un Nietzsche, te surge un Voltaire, te surge la Revolución Francesa, te surge la masonería, te surgen los Illuminati, te surge... ¿Por qué? Porque se sienten aprisionados. Y por eso muchos de los movimientos masónicos que surgen desde el siglo, bien entrado el siglo XVIII y XIX, van a intentar quitarle el poder a la iglesia en todas partes del mundo. Y por eso no es, a la Iglesia Católica, y por eso no es ajeno decir que ellos estuvieron involucrados en las mayorías de las independencias de América. Sí, es verdad, Simón Bolívar era masón, los primeros libertadores de México eran masones, los primeros libertadores de América eran masones, la mayoría de las cartas magnas de América son masónicas, redactadas por ellos, porque ya no querían a la cristiandad, pero eso les va a jugar en contra, y nos está jugando en contra a todos. Entonces ¿qué hacemos? ¿Volvemos al catolicismo? Estás entendiendo. Por eso existen personas como Barrabás, y por eso existen personas que andan trasnochadas queriendo que regrese el hispanismo, ¿ves? Personas que regresen las falanges, que regrese el franquismo, porque piensan que la solución es que regrese otra vez ese orden de sociedad donde estaba la Inquisición. Por eso tienes al cura Tomás echándole hoy flores a la Inquisición y echándole flores a Torquemada, porque para ellos que están en la misma lectura dicen: caramba, todo se nos fue al carajo, ¿qué hacemos? Inquisición, papá. Y los evangélicos que dicen: no, arrebatamiento. Y por allá los menonitas que dicen: no, pues nos salimos de la sociedad. Y por acá otros dicen: pues me compro un R15. ¿Se dan cuenta? Todos estamos haciendo la misma lectura y no estamos haciendo la lectura desde la raíz. Todo se pudrió. Todo se pudrió. Aquí no sirve de nada decir que hubo protestantes masones. ¿De qué te sirve eso? Vuelvo al punto. Los católicos ponen el caballo atrás de la carreta y tienen esas reminiscencias, ¿no?, de que se creen los caballeros templarios con la cruz de Borgoña. ¿De qué carambas te sirve eso? No te sirve de nada. Podemos ver, en efecto, que lo que sucedió con el cristianismo fue impactante. Entonces, cuando yo leo la inhabilitación de Satanás y digo: en efecto, este tío está atado, pero este tío en algún momento, ese espíritu de iniquidad que ya se empezaba a sentir en la época de Pablo, que ya estaba presente, ¿no?, y que se había infiltrado en la iglesia y que hacía que hubiese doctrinas de demonios, va a ir aumentando. Va a ir aumentando porque no hay fuerza ya política que le haga frente. Y esto cumple todo lo que decían, obviamente, los reformadores y lo que decían los padres de la iglesia, ¿no? Hechos 26, 18, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Entonces el evangelio, fíjate lo que hace: traslada a las personas del reino de Satanás al reino de Cristo. Y esto prueba otra vez que Satanás ya ha perdido el control sobre las naciones que creen. No tiene ese poder. Lo fue perdiendo paulatinamente, pero en este momento lo empieza a recuperar. De hecho, tenemos la evidencia, y aquí para mí esto es impactante, ¿no? Cuando tú haces una lectura histórica de cómo empezó a crecer el cristianismo, te vas dando cuenta de cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo no sé si tú sabías que el oráculo de Delfos, ¿no?, que tenía el espíritu de Apolo, era consultada por todo el Mediterráneo. Era una pitonisa que era consultada por medio mundo. Es más, en las crónicas de Esparta, ¿no?, los espartanos, se dice que ¿cómo se llama este perro, no? El que peleó en las Termópilas, consultó a Apolo, ¿no? Y la mayoría de ellos consultaban al oráculo de Apolo. En el 392, siglo IV, se decreta el cierre de los templos paganos. ¿Por quién? Por la cristiandad, incluyendo el oráculo de Delfos. Pero hay una cosa muy, muy interesante, porque Eusebio, en uno de sus libros, narra que la última vez que el oráculo profetizó,
dijo la siguiente frase. Mira, estoy en un libro de Eusebio. Ahí estaba esa pitonisa, ¿no? Que a todo mundo consultaba. Leónidas, gracias Leónidas. Este era el más grande centro de adivinación pagana en el mundo. Y fue consultado durante siglos por reyes, por naciones, pero con la expansión del cristianismo se vino abajo. Pero hay una antigua leyenda cristiana, esta la relata Eusebio, que el oráculo de Delfos profetizó su propio fin cuando nació Jesús. Y que el espíritu de Apolo, que estaba en esta bruja, en esta profetisa, dijo: salid del templo, el Dios ha muerto. Como una forma de reconocer que la encarnación de Cristo le había puesto ya el principio de fin justamente a su imperio. Bueno, esto es lo que vimos justamente con la cristiandad. La cristiandad mantuvo a raya todas estas locuras. Por eso es que son tan famosos los grimorios, son tan famosos la persecución de las brujas, es tan famoso la masonería. ¿Por qué? Porque dentro del contexto de la cristiandad todo esto se veía como oculto. Hoy ya no se ve así. Déjame saco este fanático de acá. ¿Qué más sucedió, por ejemplo, con la cristiandad? Bueno, desde los druidas en Europa hasta los aztecas, los fenicios, el cristianismo, la cristiandad acabó con sacrificios humanos en nombre de dioses demoníacos. Primera de Corintios 10:20, que estábamos todavía en los tiempos de Pablo, que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y cesaron en cuanto llegó el evangelio. De hecho, una de las cosas que te va a decir el católico es: si no fuera por nosotros, ustedes estuvieran sacrificando ídolos en las pirámides aztecas, ¿no? Porque, ¿qué te están diciendo? Están diciendo que hubo un orden de sociedad, una cristiandad que le puso freno a todo esto. Y eso es verdad, pero eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Y esto es lo paradójico, que ellos le apuestan como Soloviev a la cristiandad, pero la cristiandad no soluciona la realidad del mundo. No puedes matar a la gente para vivir en un mundo cristiano. No fuimos llamados a eso, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí estamos llegando a la parte más interesante, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves la conversión de los vikingos, ¿no? Los vikingos literalmente que irrumpieron en Francia matando, la primera irrupción que hacen en Europa, ¿no? En un monasterio muy famoso, matando a monjes, destazándolo, haciendo un desastre. Los cristianos estaban sorprendidos de estos bárbaros, ¿no? Decían: pero qué carambas. Cuando Tácito, por ejemplo, hace un análisis de ellos, dicen: estos tíos son capaces de conseguir por la sangre lo que pueden conseguir con palabras. Les gusta la sangre, ¿no? Estos vikingos que antes adoraban a dioses sangrientos como Odín y Freyja, dejaron el paganismo cuando se expandió el cristianismo. O sea, la cruz penetró donde antes había sangre, magia y fetichismo. Y sí, nos guste o no, la cristiandad puso a raya a todos estos tíos. Y muchos de ellos se convirtieron, muchos de ellos abandonaron sus ídolos, muchos de ellos vinieron a la cristiandad y formaron parte de sociedades que tenían como principios los valores del cristianismo. Y vuelvo y repito, cristiandad y cristianismo son dos cosas distintas. Lo que se me parece a mí muy interesante es que los católicos sigan diciéndonos que la cristiandad, o sea, pero es que ya ni siquiera puedes decir eso, católico, que estás en el chat. ¿Cómo carambas me hablas de cristiandad cuando en 1870, si no estoy mal, el Papa pierde los estados pontificios, literalmente pierde el poder papal, la modernidad le mete el último clavo literalmente al papismo, se proclama la muerte de Dios con las filosofías modernas y el Papa queda totalmente relegado? Es más, ¿dónde estaba el Papa cuando se fundó el Estado moderno de Israel? Cuando por 2000 años tuvieron el control de esa zona sobre los lugares sagrados. Ningún poder. Ningún poder. De hecho, la evidencia de esto es que el Papa se haya declarado rehén de la unificación del Reino de Italia, rehén, demuestra que ya no tenía ningún poder, rogándole en 1929 a Mussolini que le deje un pedacito, y ahí está ese pedacito que ustedes tanto halagan, pero esa es la propia evidencia de que se acabó, o sea, se pudrió. Hermano, entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué va a pasar? Bueno, ojo con lo que te voy a decir. Todas las escuelas de misterio, las antiguas religiones de Egipto, Caldea y Persia colapsaron con la venida del cristianismo, culturalmente. Y sus templos fueron desmantelados, convertidos en iglesias. De hecho, en México está la pirámide más grande del mundo. Para quien piense que la pirámide más grande es la de Keops en Egipto, están mal. La pirámide más grande del mundo se encuentra en México. Y en la cima de esa pirámide, creo que en Puebla, pusieron una iglesia católica. Ay, Señor. Nada más para que te veas el compromiso que tienen estos tíos con la cristiandad. Y por eso muchos antiguos templos paganos fueron derribados o fueron reconstruidos y la cristiandad avanzó. Ahora aquí les voy a decir algo muy interesante. Cuando yo me fui del cristianismo, empecé a ver una serie de libros que me hablaban del
cristianismo como el elemento a vencer. De hecho, hay un libro muy famoso que dice cómo el cristianismo destruyó la cultura occidental, entendiendo cultura occidental justamente por ese paganismo que existía antes del cristianismo. Y aquí te va un dato que quizá tú no sepas. Hay muchas personas que dicen que Hitler era católico o que Hitler era protestante. Hitler no tenía religión. Hitler le apostaba a una depuración del cristianismo porque para él el cristianismo tenía muchos elementos judaicos. Así que si Hitler tenía alguna religión, Hitler era marcionista. Pero el término que le dieron realmente a la religión que ellos querían proponer era cristianismo positivo. Pero Hitler decía que no era posible sacar el cristianismo de tajo de la sociedad, porque eso podría ser un colapso, porque él había visto justamente lo que había sucedido en la revolución bolchevique, donde el ateísmo había perseguido y mandado a los campos de concentración en Siberia a mucha gente porque se impuso desde el Estado. Entonces Hitler decía, tiene que ser paulatinamente, tenemos que sacar el cristianismo paulatinamente, y lo primero que tenemos que ir haciendo es dos cosas: ir depurando el cristianismo de los elementos judaicos e ir metiendo en el cristianismo una visión positivista, ¿no? Más allá de lo que habla Comte, de esa lectura casi mágica que dice el que hacemos los cristianos, a la lectura positivista científica, en el cristianismo va depurándose y va volviéndose un elemento religioso afín a la sociedad que se pretende construir. Entonces no, Hitler no era católico, Hitler no era cristiano, no era nada de eso. De hecho prohibió, Goebbels prohibió, por ejemplo, que se denostara a Jesucristo, porque la Alemania sobre la que Hitler había erigido el Tercer Reich era cristiana, o sea, era luterana. Entonces no podría haber tenido el apoyo si era antirreligioso, a menos que fuera implacable en un estado como el comunismo, que tomara el poder a través de sangre y fuego. Y no lo hizo, ganó con el 99% de los votos democráticamente hablando. Lo mismo sucede en España con el franquismo, ¿no? Ellos no quitan a la religión, ellos se alían a la religión para intentar crear un nuevo orden de sociedad, ¿no? Todas estas cosas, para quien diga cristianismo positivo, ¿qué es eso? Un cristianismo depurado de los elementos judaicos. Por eso, fíjate nada más esto, Lucas Carena y Pablo Dávoli, ¿no?, que son dos argentinos que tienen un programa que se llama La Brújula, muy conocido. Lucas Carena tiene un libro. ¿Quieres saber cómo se llama? Porque llegan al punto de negar incluso que Jesús era judío. ¿Por qué? Porque es tanto esto es para que veas si tienen un odio hacia el judío per se. Es tanto el odio que se desarrolla sobre el judío que intentas depurar incluso al cristianismo sus primeros elementos judaicos. Y es verdad que ellos le apostaron mucho al paganismo, al neopaganismo, buscando en los elementos del neopaganismo una forma de construir una sociedad que fuera muy parecida a la Roma antigua. De hecho, este saludo que muchos escrachan es el saludo romano, por si no lo sabías. Era la forma en que se saludaban los romanos. Aquí viene algo muy interesante. Mira, que dice aquí Soloviev: todos le apuestan de forma simbólica a un gobierno de 1000 años. Y cuando tú lees, por ejemplo, la historia de los alemanes del Tercer Reich, en la historia del Tercer Reich, el Tercer Reich quería y tenía la visión de durar 1000 años, los 1000 años del gobierno alemán. Spencer, que era el arquitecto justamente del Tercer Reich, había diseñado toda la forma de esa capital del mundo, que sería Berlín, ¿no? Entonces aquí entramos justamente que el tema de los 1000 años no ha sido como que literalmente 1000 años, sino que se ha utilizado como una forma de gobierno idílico sobre la tierra. Igual el comunismo, ¿no?, con su idea internacionalizar el comunismo, le ha apostado una suerte de sociedad utópica donde todo sea perfecto en el comunismo científico, ¿no? Dice por acá Néstor que él iba a debatir con Lucas Carena si Jesús era judío. No, sí, porque tiene un libro que creo se llama, ¿cómo se llama? Hiperbóreo, creo que una vaina así, ¿no? Se comprometen tanto con esa locura que terminan diciendo esas tonterías, ¿no? Bueno, pues este saludo era el saludo romano, no lo inventó Hitler, porque ellos estaban tratando con las reminiscencias de los antiguos imperios y querían regresar al imperio romano, que quieras o no le dio forma a Occidente como lo conocemos. Por eso Soloviev decía que la primera cristiandad fue grecorromana. Es decir, incorpora todos los elementos de Grecia y de Roma, el derecho, la filosofía, y los estiliza con la teología, con la escolástica en la Edad Media, y le da forma, en esos primeros siglos de la Edad Media, ¿no?, a la cristiandad que tú conoces, ¿no?, con la que están enamorados los católicos. Bueno, eso ya no existe. Eso ya no existe. ¿Sí? Después viene la segunda cristiandad, que viene siendo el imperio de Carlomagno, el imperio franco, romano-germánico, donde se le da el nombre de Sacro Imperio Romano Germánico. Ya no existe. ¿Y qué queda entonces del catolicismo romano? Nada.
Lo único que queda es una masa amorfa de creyentes indoctos, ¿no? Que ni siquiera tienen conocimiento de su propio catolicismo y que la mayoría de ellos están en Filipinas y en Latinoamérica. Porque el catolicismo en Estados Unidos es muy, muy dispar a como es el catolicismo, por ejemplo, de Latinoamérica. Es más, cualquier persona que esté en Estados Unidos y que conozca México, va a haber una gran diferencia entre incluso la morfología de las iglesias, los ritos, de cómo se vive el catolicismo en Estados Unidos y cómo se vive en Latinoamérica. En Latinoamérica la gente anda arrastrándose como gusano, gente. Y nadie me va a dejar aquí mentir. En Latinoamérica la gente, mira, aquí en la Basílica de Guadalupe, aquí en México, la gente que es de México, allá afuera de la Basílica la gente está haciéndose limpias. Y te lo dice alguien que fue ahí a las puertas de la Basílica y entrevistó a una mujer y dije, ¿por qué te estás haciendo una limpia? O sea, ¿por qué mezclaste todas estas prácticas de las culturas precolombinas? ¿Por qué las mezclaste, no? Las culturas autóctonas con el catolicismo. Y dijo, porque no pasa nada, o sea, porque es normal. El catolicismo de Estados Unidos, incluso la morfología de las iglesias de Estados Unidos son muy parecidas a las protestantes. Acá en Latinoamérica, donde está todo ese grupo, toda esa masa amorfa, que es a lo que le tiene que apostar el catolicismo, pues va a tener que hacer un proceso de mucha educación pastoral porque la mayoría de ellos son fetichistas. Una superchería terrible, un sincretismo asqueroso. Se arrastran literalmente como gusanos para tocar un yate y se sienten muy orgullosos de eso los católicos. Ese catolicismo está destinado a fracasar, porque ese catolicismo no distingue entre Santa Muerte y Virgen de Guadalupe. Yo tengo familiares que son supuestamente devotos de la Virgen de Guadalupe, pero también son devotos de la Santa Muerte. Y uno dice, caramba, ¿y cómo se logró eso, no? Porque para ellos no hay distinción, porque no hay instrucción. Porque como bien dice la encuesta del Pew Research, la mayoría de ellos ni siquiera pasan por un catecumenado. ¿A qué le tiene que apostar a Europa? Europa está muerta. Europa murió hace un siglo. El catolicismo no le puede apostar a Europa porque en Europa tiene Alemania, que es uno de los centros neurálgicos, mira, que mantiene el catolicismo y son tremendamente homosexuales todos. Es más, la otra vez vi un video de un padrecito alemán rapeando en la misa, ¿no? Entonces, con esto evidencio justamente que en efecto la cristiandad le puso freno a todas estas locuras, ¿no? Las tribus germánicas, celtas y eslavas dejaron sus supersticiones y cultos tribales tras ser evangelizadas. Por eso les digo, el cristianismo, al estar anclado a la sociedad, ha ido compartiendo todas las locuras de la sociedad, porque ha hecho sincretismos, lo que ellos llaman la inculturación. Por eso la otra vez yo que hablaba con Gutiérrez, que decía, pero si tenemos que rechazar lo pagano, pues rechacemos todo. Y yo decía, bueno, pues que por cargo de conciencia, por no pecar con la conciencia de los hermanos, tenemos que hacerles ver que, bueno, una explicación por lo menos le debemos a los católicos de qué caramba hace un símbolo fálico saturnano en medio de la plaza de San Pedro, ¿no? Que es un obelisco. Porque cuando uno va a investigar la visión de los obeliscos, están asociados justamente con el culto a Saturno, a Cuyún. ¿Y qué carambas hacen en la plaza de San Pedro? Pues vete a saber, ¿no? El sincretismo, la inculturación, dicen que le hicieron un exorcismo, porque ahora lo que se exorciza son las piedras, ¿no? Ese que estuvo en Luxor también estuvo en Calígula, donde se sacaban las tripas en el circo de Calígula, que está ahí enseguidita, ¿no? Donde está la plaza de San Pedro. ¿Qué pasó? Que el catolicismo también, al irse metiendo a la sociedad para poder ganar a la sociedad, empezó a hacer todo este batidero, y por eso en el siglo XVI se construye la imagen de Guadalupe, que es otro cochinero. Literalmente 2 veces el restaurador de la imagen de Guadalupe, 2 veces fue el que detuvo la canonización de Juan Diego, diciéndoles, es que Juan Diego no existe, papá, eso es una farsa. Esta obra la pintó el indio Zipac, que viene de un culto que se tenía en España, de Guadalupe. Pero ya a nadie le importaba, porque el sincretismo lo que te intentaba era tener poder, ¿no? Y ahí tienes a Televisa bien metido con el culto a Guadalupe, tú eres mi hermano del alma, y viene la canonización de Juan Diego, ve tú carambas a saber de dónde sacaron a Juan Diego, ese personaje no existe. Pero todo ese sincretismo era necesario, todo ese negociamiento era necesario, porque ya viene el declive también de la cristiandad. Y aquí nosotros, mira, aquí en Latinoamérica nosotros estamos viendo justamente el declive de esa cristiandad hace siglos. Les guste o no, eso es la realidad. Este libro que yo lo leí cuando salí del cristianismo, este libro que se llama La Edad de la Penumbra, la Edad de las Tinieblas, de Catherine Nixey. Este libro, mira la imagen que pone, la imagen de Atena, y pone una imagen de Atena con la nariz rota y con una cruz en la frente. Porque según ella, quien destruyó a la civilización occidental, según Catherine Nixey, fueron los cristianos. Así que sí, hay un reconocimiento de que en efecto la cristiandad le puso freno a lo demoníaco, le puso freno totalmente a lo vil. Pero esa cristiandad, que nosotros la vivimos con el catolicismo porque no somos ortodoxos, esa cristiandad terminó siendo parte del problema. Y mira lo que decía, los destructores vinieron del desierto. ¿Sabes quién más dice esto? Nietzsche. Nietzsche decía que estas parvadas, ¿no? Así lo menciona Nietzsche, estas parvadas de nómadas
vinieron y configuraron el mundo. ¿Cómo lo aborrecía él, no? Cuando yo, por ejemplo, leí Más allá del bien o del mal, o el anticristo de Nietzsche, te dice todo eso, ¿no? Palmira debió haberlos esperado durante años bandas merodeadoras de fanáticos barbudos, mira, vestidos con túnicas negras, armados con poco más que piedras, barras de hierro y un sentido férreo de rectitud, habían estado aterrorizando al este del Imperio Romano. ¿De quién crees que está hablando aquí? De los cristianos. Los cristianos, esa cristiandad que querían formar, muchos de ellos sin conversión, terminaron destruyendo justamente a estos paganismos. Es paradójico, gente. Es muy paradójico. Mira lo que dice acá. Cuando los hombres entraron al templo, tomaron un arma y golpearon la parte trasera de la cabeza de Atenea con un solo golpe tan fuerte que decapitaron a la diosa. Y aquí está llorando ella, diciendo que ellos le pusieron fin a la civilización occidental. Qué locura, ¿no? Porque el arte de la cultura clásica, que tú lo ves aquí con estos bustos griegos, era muy bello. Tú tienes al Coliseo, tienes al Partenón, tienes a todas esas reminiscencias de lo que fue el pasado, ese arte, ¿no? Esa arquitectura. Y qué ironía, ¿no? Porque se supondría que si el catolicismo romano, que ellos presumen que es la cristiandad, que le está poniendo nuevamente ese punto a la I, ¿no? De recuperar el arte, la arquitectura, la belleza, la bondad de la que tanto hablaban los filósofos, ¿por qué existe hoy el arte moderno? Porque no tiene ningún poder sobre Occidente la Iglesia Católica. Nada, cero. Por eso tú vas por tus plazas y ves todo este batidero que existe hoy, y por eso ellos lloran tanto, ¿no? Por las reminiscencias del pasado. Yo les tengo una mala noticia. Ustedes tienen una sola opción, católicos. Ya la opción de la cristiandad para ustedes no sirve. Ustedes tienen una sola opción: convertirse a Cristo, venir a Cristo y formar parte del remanente que ha de pasar por todas estas tribulaciones que vienen, porque el mal está emergiendo una vez más. Y escucha bien, acá tienes otra, mira, muchas de estas esculturas del Partenón fueron atacadas, los rostros fueron mutilados, las manos y extremidades fueron cortadas y los dioses fueron decapitados. Esto lo dice Catherine Nix en la página 24 de La Edad de las Penumbras. Entonces, escuchen bien, católicos, lo que les voy a decir aquí, y escuchen bien, cristianos que están aquí también. El dragón va a volver. Ya no hay nada que lo detenga. De hecho, se siente su influencia en cada área de la vida el día de hoy, ¿no? Se siente en el arte, se siente en la arquitectura, se siente en la música. Hace unos días aquí en México, escucha bien, para la gente que es de México, discúlpenme que haga tantas referencias de México, pero es mi país. Hace unos días aquí en México, la gente en un concierto literalmente se convirtieron en simios, idiotizados totalmente por el alcohol, porque el artista de turno que le tocaba cantar no quiso cantar corridos porque se están prohibiendo en México por todo el desastre que son los narcocorridos, donde se hace alusión al desmembramiento, a la muerte, a la matanza. ¿Sabes qué hizo la gente? Literalmente se bajaron y destruyeron todos los aparatos. El mal está emergiendo. Hace unos días en España, vuelvo y repito, se celebró un partido. De hecho, me darían ganas de buscar la imagen. Se celebró un partido donde literalmente decían: te vendemos nuestra alma, Satanás, para ganar este partido. Así literalmente lo decían. Y no estoy mintiendo, es real. Te lo pongo rápido. Y todas estas cosas, obviamente, con la cristiandad no hubieran existido, ¿no? No hubieran pasado, pero suceden porque ya no hay poder que detenga todo esto. Entonces, tú vas a empezar a sentir cada vez más estas cosas en los últimos años, en los próximos años. Vas a empezar a sentir cómo el mal sigue emergiendo, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué vas a sentir todavía más? Mira, déjate, pongo la imagen de ese partido, que a mí me dejó flipando en colores. Vas a darte cuenta que muchos cristianos están metidos en esta vaina. Muchos de ellos, inevitablemente. Muchos de ellos consumen esta música. Mira, te voy a poner algo aquí. Demoníaca, ¿no? Muchos de ellos consumen estas películas. Muchos de ellos viven en este mundo totalmente demoníaco y se les está haciendo cada vez más común. Mira lo que está sucediendo. Mira lo que está sucediendo en la iglesia alemana católica, gente. Mira lo que está sucediendo en la iglesia alemana. Y dicen los católicos que ellos están ganando protestantes. Una tontería, ¿verdad? Mira lo que está pasando, mira. Und will sich den Frommenschein darum auch gar nicht geben. Oberflächlich schaut so mancher nur von oben runter. Dabei sind hier in der Kirche alle doch recht munter. Viele sind voll engagiert, nicht bloß hier zum Chillen. Statt Bling Bling lebt mancher seinen Glauben mehr im Stillen.
Doch heut wird es laut und dieser Beat verkündet allen, Gott verändert Leben und das soll ganz laut erschallen. Alle, die wir heute hier versammelt sind, dürfen uns verstehen als von Gott geliebtes Kind. Übersetzt auf Rappersprache, check es einfach aus. Der im Himmel oben ist für dich voll fett gut drauf. Esta es la cristiandad, gente. Esta es la cristiandad que quiere cambiar al mundo. Ahora nota esto, por favor. Quiero que notes esto. Mira. Esto es reciente, esto fue hace unos días. Mira. Invocan al demonio en un estadio de Alemania y en el Sánchez Pizjuán. Y un satanista habla. Aquí la frase dice: te traemos nuestras almas, ¿no? Te entregamos nuestras almas, literalmente dice ahí. Te entregamos nuestras almas para poder ganar el partido. Los hinchas del Kaiserslautern exhibieron un enorme tifo con una invocación satánica. El mismo día que los de Sevilla desplegaron otra imagen con una imagen del demonio. Esto va a seguir, o sea, mira, vendimos nuestra alma en Sevilla. Vendimos nuestra alma. Pero todo esto ya lo ves también en la mayoría de la música que se consume en el mundo. La mayoría de los artistas ya no tienen frenos. Entonces, para ir cerrando este live y que te vayas a dormir a gusto. Para que te vayas a dormir a gusto. Si tú te encuentras en este momento en una suerte de nihilismo, ¿no? Es decir, te sientes como, no sé qué hacer, gente. Me siento como triste en la iglesia, siento que no encuentro mi lugar, siento que hay un sentido de trascendencia que quisiera que todo esto se acabara. Y piensas que el catolicismo es la respuesta, como piensa el Chori, ¿no? O como piensa Barrabasi. Estás poniendo el caballo atrás de la carreta. El catolicismo fue lo que propició justamente esto, porque el catolicismo, al haber aprisionado tanto a la sociedad, creó en su seno, como dice William Taylor, al secularismo. Y el secularismo trae derivado justamente estos problemas. Ahora, en este barco ya no hay que hacer críticas, ya da igual quién lo hizo y quién no lo hizo. Los protestantes estuvieron involucrados también, porque muchos masones protestantes, para quitarse el yugo de la iglesia, se aliaron con la masonería también para quitarse ese yugo, ¿no? Que ni siquiera les dejaba predicar en muchos países. ¿De qué sirve hacer ese tipo de críticas? No sirve de nada. Las lecturas, por ejemplo, tú lees el libro ese idiota de Barrabás y no de Luterando, no sé, ¿de qué me sirve a mí saber que Lutero se suicidó? O sea, hacen como una lectura en donde intentan como volver a la reminiscencia del pasado. ¿Y de qué te sirve esa reminiscencia si tienes a la iglesia alemana literalmente atestada de homosexuales? O vienen y nos dicen acá, es que Calvino fue un gran teólogo. Sí, pero hay que volver a la realidad. O sea, la realidad, ahorita tenemos un problema seriosísimo con la judaización del cristianismo y con todo lo que está sucediendo en nuestras iglesias, con la gran ignorancia y con un emergimiento cada vez más de esta tiniebla. ¿Qué vamos a hacer? Por lo menos tenemos que apercibirnos. Ahora el culto a Baphomet, el culto a Saturno, el culto a Renfán, el Illuminati, ya es descarado. Ya no te lo ocultan, es descaradísimo. Toda la industria musical, toda la industria del cine está llena de referencias. Entonces, vuelvo y repito, si estás pasando por un mal momento, como llegué a pasarlo yo, como lo llegó a pasar Tolstoy, como lo llegó a pasar Dostoyevsky o Soloviev, la respuesta no es la institución, y te lo vuelvo a decir, la institución perdió su poder, la cristiandad ya no existe. Para quien te diga, Estados Unidos es un país muy bendecido porque bendice a Israel, esas son tonterías. La cristiandad sería un estado político que, como Leviatán, como dice Job, le pone freno a todos los males que van en contra de la moralidad propia del cristianismo. Eso no existe en ningún país. Todos los países, las democracias modernas son laicas. Hay una separación de poderes, ¿sí? Y esa separación de poderes es, la iglesia no interviene más. ¿Ya lo estás entendiendo? La iglesia no interviene más en las cuestiones del Estado. El Estado es laico, pero no existe tal cosa como un Estado laico, como decía Chesterton, ¿no? Donde se deja de adorar a Dios, se adora cualquier otra cosa. El Estado no es laico. De hecho, aquí en México la presidenta, ¿no?, judía para variar, Sheinbaum, literalmente sale a hacer actos de brujería. Pone un video de Sheinbaum haciendo actos de brujería con tribus precolombinas y en un país que se hace llamar católico. ¿Dónde está la fuerza del catolicismo, católicos? ¿Dónde está la fuerza del catolicismo? Si ustedes realmente profesaran la fe católica, ¿por qué votaron, por ejemplo, por Kamala Harris en Estados Unidos el 45% de los católicos? Una mujer que es abiertamente abortista. El abortismo, que vendría siendo una de las nuevas facetas del culto a Moloch, parece que a los católicos hoy no les importa, cuando en la Edad Media la reminiscencia de todo eso era frenarlos en seco. ¿Qué te dice esto? No existe la cristiandad.
existe un remanente cada vez más pequeño, incluso dentro del mundo evangélico cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, y este remanente, aquí sí voy a tener que hablar de Soloviev, en eso sí estoy de acuerdo, este remanente tiene que venir de las tres áreas de la cristiandad, del protestantismo, de la ortodoxia y del catolicismo romano. ¿Sí? Y lo que va a seguir sucediendo es que esto va a seguir emergiendo. Y va a seguir emergiendo, y va a seguir emergiendo. Y quizás no nos toque a nosotros como generación, pero ya lo estás empezando a ver. Entonces sí, mi gente, le va a tocar a tus hijos, le va a tocar a tus nietos, o si se acelera, porque ya no hay nada que detenga esto, ¿no? Si se acelera, Dios nos ayude. Porque ciertamente eso se puede poner más feo. Evangélicos que están aquí en el chat, ¿no? Que piensan que hablar de política es basura y filosofía, y dicen que todo eso es basura, 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 que Biblia, Biblia, Biblia. Todo eso también ha promovido una suerte de escapismo irreal de cómo debemos conducirnos en la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando mínimamente un personaje dentro del cristianismo tiene la oportunidad, mínimamente, que no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Cuando mínimamente tiene la oportunidad de involucrarse en la política, termina haciendo babosadas, profetizando y haciendo tonterías, ¿no? Que nada tienen que ver con lo que es propio justamente de la política. Es decir, metes a un creyente a un nido de lobos, a una cueva de lobos, ¿y qué hace? Pues le enseñan a aullar. Aprende a aullar. Los que están involucrados en partidos políticos de diferentes países, Venezuela, ahí no hay ningún tipo de solución, gente. Entiende esto, por favor. Los partidos políticos que nacen en las democracias modernas, ya que le llaman libertarianismo, capitalismo, todas estas vainas, ¿no? A las que mucha gente le apuesta, ¿no? Para que quieren ver un mejor estilo de vida, no son la solución. Entonces decir que nosotros como cristianos tenemos que esforzarnos en esto, aunque se tiene que hacer un esfuerzo por involucrarse en las diferentes áreas del pensamiento, tienes que entender que el cristiano es un remanente, el cristianismo es un remanente de personas que no tenemos aquí ciudad permanente. Y como no tenemos aquí ciudad permanente y esperamos la celestial, ¿qué nos va a tocar a nosotros? Persecución. Aquí es donde yo les digo, ese cuentito del rapto secreto, eso yo no te lo compro, papá. Porque no te lo compraron los apóstoles que sufrieron persecución, no te lo compraron las iglesias que están sufriendo en Siria, que le están volando la cabeza a balazo, no te lo están comprando en África, no te lo están comprando en China, donde el Partido Comunista literalmente destaza personas. Vamos a pasar también por persecución. Antier, ya con esto cierro, nos replanteamos seriamente, mi esposa y yo, si hacer homeschool, o sea, educación en casa. Estamos replanteando seriamente eso, porque nos estamos dando cuenta que incluso las instituciones que se hacen llamar cristianas, ¿no? Y que ofrecen supuestamente una alternativa para que nuestros hijos no crezcan, ¿no? Educados por toda esta maraña de luciferismo y de ocultismo, no cumplen no cumplen con eso. De hecho, es todo lo contrario. Muchas de estas instituciones se avergüenzan de hablar de Cristo, se avergüenzan del Evangelio. Y lo único que hacen es que te maquillan ciertas palabras con términos que son, ¿cómo se llama? Convencionalismos, para que la gente diga, ay, mira qué bonito hablan ahí. No, ¿te avergüenzas de Cristo o no te avergüenzas de Cristo? Yo quiero que mis hijos sean formados con principios cristianos, donde se les hable de Cristo, que Cristo es el Señor, que Cristo es el único que manda, que Cristo es el único que debe reinar y que nosotros nos debemos a Él. Entonces sí, mucha gente se está replanteando eso, ¿verdad? Bueno, pues muy pronto este dragón que perdió por la cristiandad tanta influencia, hoy la está recuperando. Y la va a recuperar total. Y la va a recuperar total, gente. Bueno, ya nos vamos, mi gente. Gracias por haber estado conectados. ¿Y qué hacemos, hermano? Predica el Evangelio, hermano. Predica el Evangelio. Predica el Evangelio. A católicos, es más, predícaselo incluso a algunos evangélicos, ¿no? Que forman parte de la cristiandad, que se amoldaron justamente a las instituciones que en clase de la sociedad bregan con los problemas de la sociedad. Y confórmate con la idea de que la salvación siempre ha sido para un remanente. Nunca ha sido para una etnia, nunca ha sido para las masas, es un remanente. Y este remanente en los tiempos finales, me supongo yo, que va a ser cada vez más pequeño, ¿no? Por toda la maldad que enfría el corazón. Radio Pack.